This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire, the no-show. Who set you back because they didn't show up on day one, or day two, or ever again. And now your product launch is delayed because you're talking to alien abduction podcasters to track them down. But LinkedIn Hiring Pro can help make sure your next hire sticks. In fact, businesses who use LinkedIn are 24% less likely to reopen a role in the next 12 months. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Era una época en la que el silencio de la tierra parecía cargar una antigua espera. En medio del imperio persa, hoy conocido como Irán, donde los palacios brillaban bajo el sol y los vientos del desierto bailaban entre montañas y llanuras, nació un niño llamado Esdras. Hijo del linaje de Aarón, no era heredero al trono ni hijo de guerreros, pero llevaba algo más raro: sed de Dios. Desde pequeño, Esdras no se sentía atraído por las armas ni por la gloria de la batalla. Lo que le fascinaba eran los libros, los pergaminos, las historias que contaban los ancianos alrededor del fuego. Se sentaba en el suelo, con los ojos brillantes, mientras escuchaba hablar de Moisés, del Éxodo, de la tierra prometida. Cada palabra caía en su corazón como una semilla en tierra fértil, y cuanto más aprendía, más quería saber. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Si este contenido te llega al corazón y quieres apoyarnos, no dudes en hacer clic en el botón "Gracias, amigo". Toda ayuda es bienvenida y marca una gran diferencia. La vida en Susa, capital del imperio, ofrecía mucho: cultura, política, poder. Pero Esdras vivía como si ya escuchara un llamado. Sabía que su pueblo, los israelitas, vivía una fe apagada, dispersos entre naciones que no conocían al Dios de sus padres. La ciudad santa, Jerusalén, estaba reconstruida, pero aún herida. El templo estaba en pie, sí, pero sin alma, sin dirección. La ley había sido olvidada. Mientras muchos buscaban complacer a los reyes y ascender en la corte, Esdras se sumergía en las escrituras. Dominaba el hebreo, el arameo y el persa. Aprendió a copiar cada letra con precisión, respetando cada trazo como si tocara el Espíritu de Dios mismo. Se convirtió en más que un escriba, era un guardián de antiguas promesas. Poco a poco su nombre ganó respeto, no por la fuerza o la riqueza, sino por la sabiduría que rebosaba. Y cuando Artajerjes, el poderoso rey de Persia, oyó hablar de aquel judío diferente, un hombre que llevaba la ley en el corazón, ocurrió lo improbable. Las puertas del palacio se abrieron. En la corte de Artajerjes, donde cada palabra pesaba más que el oro, Esdras no temblaba. Él ya sabía quién era. Y eso no se aprende de la noche a la mañana. Eso se había construido en silencio, mucho antes de que se presentara ante el rey. Venía de las madrugadas en las que encendía una lámpara y, solo, copiaba leyes, oraciones, genealogías, letra a letra, línea a línea, con la precisión de quien entiende que está tocando lo sagrado. Mientras otros dormían, él estudiaba. No por vanidad, sino por temor. No por estatus, sino por celo. No solo quería memorizar la ley, quería vivirla. Su dedo se deslizaba por los rollos como quien toca una promesa. Cada mandamiento era una ventana abierta al corazón de Dios, y eso lo consumía. No veía las Escrituras como una carga, sino como una llave, algo que podía liberar a un pueblo que había olvidado quién era. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual.
Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. En aquellos días, pocos sabían realmente enseñar la ley. Muchos hablaban bien, pero sus actos contaban otra historia. Esdras era diferente. Lo que leía, lo practicaba. Lo que enseñaba, ya lo había vivido, y eso daba peso a sus palabras. Era como una lámpara encendida en medio de la oscuridad, discreta, pero imposible de ignorar. Este compromiso llamó la atención. Un hombre que no buscaba aplausos, pero que aún así destacaba. Alguien que no buscaba puestos, pero a quien Dios colocaba en el lugar adecuado en el momento adecuado. Y eso fue lo que le llevó hasta los oídos del rey. Artajerjes, rodeado de aduladores y consejeros políticos, quedó intrigado por este judío callado y firme. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire, the no-show. Who set you back because they didn't show up on day one, or day two, or ever again. And now your product launch is delayed because you're talking to alien abduction podcasters to track them down. But LinkedIn Hiring Pro can help make sure your next hire sticks. In fact, businesses who use LinkedIn are 24% less likely to reopen a role in the next 12 months. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Que no hacía promesas vacías ni se inclinaba por conveniencia. Imagina la escena, un enorme salón, columnas de mármol, tapices persas ondeando con el viento cálido. En el centro, el rey Artajerjes está sentado en un trono que más parece un altar, rodeado de guardias, escribas y consejeros que pesan cada palabra como si fuera ley. Y allí, entre todos, está Esdras, con la cabeza erguida y el corazón acelerado. Sostiene un rollo de pergamino en las manos, pero lo que realmente lleva es una causa. No ha venido a pedir favores personales, no ha venido a buscar un título, no ha venido a representarse a sí mismo. Ha venido a hablar en nombre de un pueblo olvidado. Ha venido como puente entre un gran imperio y una ciudad sagrada destruida. Las palabras salen de su boca como flechas certeras, sencillas, directas, pero con una fuerza que ni siquiera los hombres del trono esperaban oír. El rey escucha. Esdras no pide un ejército, ni oro más allá de lo necesario. Pide libertad para restaurar la ley de su Dios, y eso conmueve a Artajerjes. Quizás porque ve la verdad en los ojos de Esdras, quizás porque se da cuenta de que allí hay un hombre que no está movido por la ambición común, un escriba, sí, pero también un líder, un sacerdote en esencia, aunque sin título oficial. Al final de la audiencia, el rey hace lo inesperado, lo autoriza todo, entrega cartas selladas, confiere autoridad, dona tesoros, envía incluso sacerdotes y levitas, como si dijera, si tu Dios es real, entonces vete y que Él esté contigo. Pero Esdras sabe que no se trata solo de un papel firmado. El verdadero desafío aún está por llegar. Ahora tiene gente a su cargo, un pueblo que espera orientación y todo un futuro en sus manos. Y con la bendición real comienza el largo viaje de regreso a Jerusalén. El sol de Persia ardía en lo alto cuando la caravana comenzó a moverse. Esdras iba al frente, con la mirada fija en el horizonte, como si ya viera Jerusalén a pesar de estar a cientos de kilómetros de distancia. Detrás de él le seguía un grupo diverso: sacerdotes, levitas, cantores, siervos del templo, familias enteras. Todos habían dejado atrás la seguridad de la capital del imperio, apostando todo por una promesa. Era un viaje largo y lleno de peligros. No había escolta militar. Esdras la había rechazado. Prefería confiar en la mano de Dios que en los soldados del rey.
Una decisión audaz. Había bandidos en los caminos, desiertos traicioneros, ciudades hostiles en el camino. Pero Ezra no dudó. Antes de partir, ayunó, pidió orientación, y en el silencio del ayuno hizo un pacto. No sería un viaje cualquiera, sería un regreso con un propósito. A cada paso, el polvo se levantaba como humo y el cansancio se acumulaba en los hombros del grupo. Por la noche, alrededor de las hogueras, los más viejos contaban historias de la antigua Jerusalén, y los más jóvenes preguntaban si la ciudad seguía siendo tan bonita como decían. Esdras lo escuchaba todo, atento. Sabía que no solo llevaba personas, sino también corazones esperanzados, cargados con sueños que colgaban como equipaje invisible. Los días se convirtieron en semanas. El calor era abrasador. La comida escaseaba y los ánimos fluctuaban, pero había algo diferente en ese grupo. Un sentimiento difícil de explicar, como si cada piedra en el camino recordara el motivo del viaje, como si, incluso en las dificultades, el pueblo sintiera que estaba siendo guiado por algo más grande que ellos mismos. Y entonces, al final de la tarde, cuando el cielo comenzaba a teñirse de naranja y púrpura, alguien gritó desde delante: «¡Jerusalén!». El sonido corrió como un rayo por la caravana. Esdras se detuvo. El viento sopló con fuerza levantando arena. Pero antes de que pudiera tocar las puertas de la ciudad, surgió una nueva tensión, algo más sutil, más profundo. ¿Cómo sería recibido por aquellos que ya estaban allí? La puerta de Jerusalén se abrió con un chirrido pesado, como si llevara... This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Here's your report. Oh, thanks, Jane. I wish I could hire someone just like you. Try LinkedIn Hiring Pro. It's more than a job board. It's like the recruiter you always wished you had. Hiring Pro uses real-time insights to match your role to LinkedIn's unique network of professionals and delivers a short list of best fit candidates. You'll spend less time sorting applicants and more time talking to the right people. Let's do it. You're irreplaceable, Jane, but another you would be great. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. Para en sus ejes los siglos de espera. Esdras entró con los pies cubiertos de polvo y el corazón lleno de recuerdos de las historias que había escuchado desde niño. Pero la ciudad que encontró no era exactamente la de los cuentos. Sí, el templo seguía en pie y había gente viviendo allí. Pero también había grietas, no solo en las paredes, sino en las costumbres, en la fe, en la identidad. Caminaba por las calles de piedra mirando todo con atención. Las casas, los rostros, las miradas. Percibía en los ojos de los habitantes un brillo mezclado con desconfianza. ¿Quién era ese hombre que venía de Persia con rollos de pergamino y autoridad en las manos? ¿Quién le había dado voz para tocar las raíces de la ciudad? La verdad es que muchas cosas habían cambiado. El pueblo se había adaptado. Habían comenzado a convivir con otros pueblos, otras creencias, otras costumbres. La ley de Dios aún se respetaba, pero solo en pedazos. Un sábado aquí, una costumbre allá, pero sin rumbo. Era como si Jerusalén hubiera vuelto a respirar, pero sin alma en los pulmones. Esdras no dijo nada durante los primeros días. Observaba, escuchaba, hablaba poco, pero anotaba mucho en su corazón. Sabía que no podía simplemente llegar e imponer la ley. Necesitaba entender dónde estaban las heridas, y poco a poco comenzaron a aparecer. Un líder local se le acercó, casi en secreto, y le dijo en voz baja: «Algo anda mal aquí». Le contó sobre los matrimonios mixtos, los acuerdos injustos, las alianzas con pueblos que traían dioses extraños.
Le contó que la ley estaba olvidada en los detalles y en la vida cotidiana. Esdras escuchó todo sin interrumpir. Cuando el hombre terminó, solo miró al cielo por un segundo, como buscando una respuesta allá arriba. Esa noche reunió a los ancianos, encendió antorchas en el patio y pidió que todos se acercaran. Iba a comenzar una conversación difícil, pero necesaria. La plaza del templo quedó en silencio cuando Esdras abrió los pergaminos. El sonido del papiro desenrollándose parecía demasiado fuerte en aquella noche tensa. Los ancianos estaban allí, sentados en semicírculo, algunos recelosos, otros curiosos. Había incluso quienes evitaban mirar directamente a Esdras, como si una sola mirada bastara para revelar lo que cada uno llevaba dentro. Esdras comenzó a leer con voz firme. No gritó, no acusó, solo leyó. Leyó sobre la fidelidad, sobre la separación entre lo santo y lo profano, sobre las alianzas que Dios había hecho con el pueblo desde tiempos antiguos. Cada palabra caía como un martillo sobre la piedra. Los rostros fueron cambiando. Algunos bajaban la mirada, otros fruncían el ceño. Era como si la verdad, allí ante ellos, hiciera un ruido que nadie podía fingir no oír. Fue entonces cuando uno de los líderes se levantó con la cabeza gacha y confesó. Su familia se había mezclado con extranjeros, matrimonios fuera de la fe, hijos que crecían lejos de la tradición, acuerdos comerciales que pisoteaban los mandamientos. El impacto fue inmediato, como un fósforo arrojado sobre paja seca. Otros comenzaron a hablar, uno tras otro. Se formó una cadena de confesiones allí, ante todos, bajo el cielo oscuro de Jerusalén. Pero lo que comenzó como un momento de culpa se convirtió en algo más grande. Esdras no utilizó las confesiones como arma. No señaló a nadie, solo cayó de rodillas. Rasgó sus ropas en señal de dolor. Lloró en público. Y allí, en esa imagen de un líder humillándose junto a su pueblo, algo se rompió. Una barrera invisible cayó. Al día siguiente, la ciudad parecía diferente. Las conversaciones cambiaron de tono. Se formaban grupos en las esquinas para debatir lo que habían oído. Algunos se resistían, por supuesto. Siempre hay quienes prefieren la comodidad de la zona gris. Pero muchos comenzaron a buscar a Esdras. Querían entender, querían empezar de nuevo. Y fue entonces cuando él lo vio. Era hora de algo más radical, un paso que requeriría valor y fe. El cielo. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Here's your report. Oh, thanks, Jane. I wish I could hire someone just like you. Try LinkedIn Hiring Pro. It's more than a job board. It's like the recruiter you always wished you had. Hiring Pro uses real-time insights to match your role to LinkedIn's unique network of professionals and delivers a shortlist of best-fit candidates. You'll spend less time sorting applicants and more time talking to the right people. Let's do it. You're irreplaceable, Jane, but another you would be great. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. Amaneció nublado el día en que el pueblo se reunió en la plaza principal. Era como si incluso el clima comprendiera la importancia de ese momento. Esdras estaba allí, de pie, frente a una multitud. Hombres, mujeres, niños, todos con el rostro serio, como si llevaran el corazón en las manos. Había un silencio extraño en el aire, pesado y lleno de expectación. Esdras subió a una plataforma de madera. Miró a todos sin prisa. No necesitaba decir mucho. Ya sabían por qué estaban allí. Pero cuando empezó a hablar, su voz no sonó como una acusación. Era dolor, era amor, era verdad. Hablaba como quien clama por un hermano perdido, como quien intenta despertar a alguien de un sueño peligroso. En ese ambiente propuso algo impensable,
un retorno completo a la alianza con Dios. Nada a medias, nada de trucos. Era hora de separarse de lo que contaminaba, de dejar atrás todo lo que alejaba al pueblo de la ley. Los matrimonios mixtos tendrían que disolverse, no por odio, no por orgullo, sino por compromiso con lo que los definía como pueblo de Dios. El impacto fue como un rayo en un día seco. Se extendieron los llantos, gritos ahogados, pero nadie se fue, nadie se levantó para huir. Al contrario, muchos cayeron de rodillas, rasgaron sus ropas, se echaron ceniza sobre la cabeza. Era como si cada gesto dijera: queremos volver, pero no sabemos cómo. Esdras, al ver aquello, no perdió tiempo. Organizó grupos, separó a los líderes, hizo listas, estableció plazos. No sería fácil ni rápido, pero se haría. Comenzó un proceso de purificación, doloroso, confuso, lleno de tensiones internas. Familias se deshacían, pactos se rompían, lágrimas corrían por las callejuelas de la ciudad. Las noches en Jerusalén se hicieron más largas. El sonido de los martillos y las voces disminuía, pero dentro del templo, la luz de una lámpara seguía encendida. Allí estaba Esdras, inclinado sobre los pergaminos, con la pluma firme en la mano. Copiaba las palabras con cuidado, como si cada letra tuviera vida propia. Y, en cierto modo, la tenía. Sabía que lo que escribía allí no era solo tinta sobre piel de animal. Era una alianza, era identidad, era el hilo que unía al pueblo con Dios mismo. La tarea era inmensa. La Torá debía ser restaurada, palabra por palabra, sin errores, sin prisas. Los textos que sobrevivieron al exilio estaban dispersos, dañados. Esdras lo reunió todo, lo armonizó, lo organizó, como quien monta un mapa antiguo que muestra el camino de vuelta a casa. Una mañana, el pueblo fue llamado de nuevo a la plaza. No era para llorar, era para escuchar. Esdras subió a la plataforma con el rollo sagrado en las manos. A su lado, otros levitas se colocaron en posición. Cuando abrió el pergamino, sopló un fuerte viento, como si incluso la naturaleza estuviera prestando atención. Leyó, alto, claro, pausado, fragmento a fragmento, y a medida que leía, los levitas explicaban a los grupos dispersos entre la multitud. No era solo una lectura, era una enseñanza. Era como alimentar a un pueblo que llevaba años hambriento. Con cada mandamiento, los ojos se llenaban de lágrimas. Con cada promesa, brotaban tímidas sonrisas. Era como si la ciudad volviera a respirar. Los símbolos cobraban forma, el agua que limpia, el fuego que consume, la roca firme de la alianza. La palabra allí dejaba de ser algo lejano, volvía a ser viva, cercana, íntima. Primero vinieron los susurros, luego las miradas cruzadas en las puertas de la ciudad, hasta que llegaron los mensajeros, jadeantes, con polvo hasta las rodillas y los ojos muy abiertos. Los vecinos poderosos estaban furiosos con lo que se estaba convirtiendo Jerusalén. El pueblo se estaba organizando, volviendo a la ley, ganando fuerza. Y eso molestaba. Los gobernadores de las regiones vecinas, acostumbrados a un pueblo débil y disperso, veían ahora una ciudad que cobraba alma. Y cuando una ciudad recupera su fe, se vuelve más peligrosa. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at Accenture.com/Spotify. The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire, the no-show. Who set you back because they didn't show up on day one, or day two, or ever again. And now your product launch is delayed because you're talking to alien abduction podcasters to track them down.
But LinkedIn Hiring Pro can help make sure your next hire sticks. In fact, businesses who use LinkedIn are 24% less likely to reopen a role in the next 12 months. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Que cualquier ejército. Esdras recibió la noticia en silencio. No fue una sorpresa. Desde que había llegado, sabía que reconstruir la espiritualidad del pueblo no sería bien visto por todos. Pero ahora la amenaza era real. Se intercambiaban cartas hostiles, se formaban alianzas políticas. Los enemigos no venían con lanzas, venían con palabras, acusaciones, manipulaciones. Decían que Esdras quería rebelarse contra el rey de Persia. Decían que Jerusalén se estaba preparando para cerrarse, para ignorar las órdenes del imperio. La situación se tensó. Algunos líderes comenzaron a retroceder, temiendo represalias. Otros pidieron a Esdras que fuera más moderado, que evitara llamar tanto la atención, pero él lo sabía. O se honraba la ley de Dios en su totalidad, o se volvería al caos anterior. Aún así, no actuó por impulso. Se sentó, tomó su pluma y escribió. Envió una carta a Artajerjes explicándole todo, con respeto pero con claridad. Le recordó al rey que su misión había sido autorizada por el propio trono, y más, que Jerusalén no era una amenaza, sino un ejemplo. Los días en Jerusalén transcurrían como los pasos de un anciano que camina en la oscuridad, lentos, firmes, llenos de cuidado. La respuesta del rey aún no había llegado. Pero Esdras no se detuvo. Era como si supiera que el tiempo se estaba acabando. No el tiempo del reloj, sino el otro. El que pesa sobre los hombros de quien ya ha dado todo lo que podía y comienza a darse cuenta de que su papel está llegando a su fin. Empezó a dedicar más horas a la enseñanza. Reunía a los jóvenes, a los hijos de los sacerdotes, a los nuevos levitas. Les enseñaba a desenrollar un rollo sagrado, a leer con reverencia, a interpretar con justicia. No enseñaba solo con palabras, sino con su presencia. Esdras era el tipo de hombre que llevaba la fe en sus gestos, incluso su silencio parecía sagrado. Reunía al pueblo en las plazas para escuchar la ley. Una vez más, recordaba las historias de los patriarcas, explicaba el valor del arrepentimiento, mostraba que la fidelidad no era solo un sentimiento bonito, sino un compromiso vivo. Y la ciudad, poco a poco, fue cambiando de dentro hacia afuera. Los niños crecían escuchando historias sobre Moisés, las familias rezaban juntas, las fiestas sagradas volvían a celebrarse con alegría. Lo que antes era gris, ahora comenzaba a brillar con colores antiguos. Algunas noches, Esdras subía solo a las afueras del templo. Se sentaba en una piedra y miraba la ciudad en silencio. A veces susurraba una oración. A veces se quedaba solo mirando al cielo. Había algo allí, en el fondo de sus ojos, que decía, misión aún no cumplida, pero casi. Sabía que todo lo que se estaba reconstruyendo necesitaba continuidad. Alguien tendría que continuar lo que él había empezado. El pueblo tendría que defenderlo con uñas y dientes, porque los desafíos no acabarían. Las tentaciones volverían, y la llama que él había encendido también podría apagarse, y así, sin alarde, sin gloria humana, Esdras fue desapareciendo de las páginas de la historia. Nadie sabe exactamente cómo terminó sus días. No hay un registro claro de su muerte, ni una estatua en su honor. Pero tal vez eso dice más de él que cualquier biografía, porque Esdras nunca quiso aplausos. Lo que realmente quería era que el pueblo recordara la ley, no su nombre. El legado que dejó quedó en los corazones y en los pergaminos. Quedó en la forma en que enseñó al pueblo a volver a Dios sin ruido, sin violencia, pero con verdad. Esdras demostró que no se necesita un trono para liderar, ni una espada para vencer.
A veces, todo lo que se necesita es valor para permanecer firme cuando todos los demás han desistido. Nos enseña que la restauración comienza desde dentro, que antes de arreglar la ciudad hay que arreglar el corazón, que la fe no se construye sobre las apariencias, sino sobre la obediencia. Esdras demostró el valor de un hombre que no se vendió, incluso cuando tenía el poder en sus manos, que no se cayó, incluso cuando hablar significaba perder aliados, y que creyó, incluso cuando todo parecía demasiado tarde. La historia de Esdras también nos recuerda que Dios levanta a personas comunes para misiones extraordinarias. No era rey, no era guerrero, no era profeta, era un escriba, un hombre de letras, pero con el corazón en sintonía con el cielo, y por eso se convirtió en instrumento de transformación. Hoy, cuando sentimos que todo está desordenado, que se han perdido los valores, que se han cambiado las verdades, que el mundo parece alejarse cada vez más de Dios, solo tenemos que recordar a Esdras, esa pluma trazando pergaminos por la noche, ese hombre solo frente a una ciudad destruida, y comprender, todo se puede reconstruir si la palabra vuelve a ocupar el centro. Si te gustó la historia de Esdras y quieres seguir leyendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia.